¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta ventana informativa de actualidad evangélica que abrimos como siempre en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Y hoy vamos a hablar de un proyecto o un par de proyectos de la Sociedad Bíblica de España. La mayoría de vosotros seguramente conocéis a esta entidad. Hoy vamos a conocer un poquito más de la mano de nuestra invitada de hoy, que es Damaris Álvarez. Hola Damaris. Hola Jorge, muy bien hallada aquí contigo en este día. Encantado de tenerte con nosotros en este programa. Gracias. Y para nuestros amigos que nos estén pudiendo escuchar o ver ahora, Damaris Álvarez es coordinadora de proyectos de la Sociedad Bíblica de España, una institución que, como sabéis, su misión es acercar la palabra de Dios a todos, cualquiera sea su idioma o cultura. Entre sus múltiples iniciativas destaca el proyecto misionero Operación Tránsito, activo desde los años 90 aproximadamente, y a lo largo de estas décadas este programa ha distribuido más de 15 millones de packs bíblicos, incluyendo ejemplares del Nuevo Testamento en árabe al español o árabe al francés, el Libro de las Maravillas, Más que un carpintero, otro éxito editorial muy conocido en la comunidad evangélica, y hasta un DVD sobre María Magdalena. Toda esta labor se realiza principalmente en puertos como Algeciras, Tarifa y Ceuta, facilitando el acceso de migrantes magrebíes a materiales bíblicos durante sus desplazamientos por el estrecho. Esta labor se realiza también gracias a la colaboración de voluntarios comprometidos, y gracias a ellos miles han tomado la decisión de seguir a Cristo en este entorno tan significativo. Muy bien, Damaris, esto es Operación Tránsito. Me gustaría que hablemos un poquito de este proyecto. Hay muchos proyectos que Sociedad Bíblica realiza, siempre con el mismo fin último, que es el de promocionar las Escrituras por todos los medios y a todas las culturas y subculturas, ¿no? Y ámbitos. En cuanto a Operación Tránsito, ¿cómo nació este proyecto? No sé si tú sabes, porque llevas poco tiempo, Sociedad Bíblica apenas unos 3 años, más o menos me decías. Efectivamente. Pero sí conoces un poco la historia del proyecto. Correcto. ¿No? Lo primero que haces cuando entras es empaparte de la historia, ¿no? Exactamente. Conocer dónde estás trabajando y la entidad que está desarrollando su labor. Y fue en los años 90 cuando Operación Tránsito empieza a dar forma y a aprovechar, digamos, un flujo migratorio que sucede especialmente en las épocas de verano, ¿no? Hay muchas personas del norte de África que viven en nuestro continente europeo, claro. No solamente en España, sino en diferentes zonas Francia, de Europa, Francia, Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Que en verano sucede lo que de hecho se llama a nivel nacional, el gobierno llama Operación Tránsito. No solamente un término acuñado por Sociedad Bíblica, claro. Nosotros aprovechamos ese tránsito de vehículos que sucede hacia los puertos, sobre todo puertos españoles, especialmente Algeciras, con coches de estas personas del norte de África que van a sus países de origen a visitar a sus familias, a atender incluso negocios que han dejado allí. Entonces es ese momento que aprovechas para poderles compartir el Evangelio, ¿no? Y distribuir literatura. La verdad que es un fenómeno. Me gustaría simplemente añadir a esta descripción que has hecho también, para aquellos oyentes que no vivan en España o no hayan visto nunca, no hayan tenido oportunidad de observar este fenómeno, es bastante llamativo, porque sí, es una caravana incesante, interminable durante buena parte del verano, que arranca desde el norte de Europa, donde viven estas familias migrantes magrebíes, de origen magrebí, Alemania, Francia, Reino Unido, y vienen con coches cargados en las vacas de los coches, con el plástico cargados azul, ¿no? con un montón de imaginamos que muchos de ellos llevan regalos y ayuda para sus familias allí, que han ido juntando para poder beneficiar, ¿no?, a sus familias allí en origen. Porque bueno, felizmente ellos pueden trabajar aquí y llevar ese tipo de ayuda también, así que es una cosa muy pintoresca también, en un sentido. Vas por la carretera y ves una caravana incesante de coches y los cargados. Carteles, a partir de sobre todo Algeciras, se suele poner también en árabe. Eso es, los carteles en las rutas más transitadas por esta caravana son en español, en francés, en árabe. Exactamente. Se ve también en las carreteras españolas. Así que bueno, es un fenómeno muy interesante, muy llamativo, y que Sociedad Bíblica muy estratégicamente también ha aprovechado desde los años 90 para pues
hay que decirlo, en el Magreb, en varios países, empezando por Marruecos y otros, los creyentes o las personas que pudieran tener interés en conocer la Biblia en su idioma no tienen facilidad para conseguirlo. Efectivamente, ese, digamos, el gran reto. Aprovechamos ese tránsito, pero también el tiempo que están en los puertos, porque hasta que embarcan en el ferry pasan muchas horas parados en el puerto esperando a meter el coche. Entonces ese momento estratégico en el que ya están cansados, están un poco aburridos, pues ahí aprovechan los voluntarios y los misioneros para tener esas conversaciones intencionales. Tienen conversaciones y les regalan un pack. Hemos hablado de que en todos estos años más de 15 millones posiblemente de packs bíblicos. ¿En qué consisten esos packs bíblicos? Hemos mencionado algunas cosas, pero actualmente, ¿qué es lo que se... Mira, me gustaría además matizar, Jorge, discúlpame, que no solamente Sociedad Bíblica se alía y crea sinergias con otras entidades que también se aunan y desarrollan, ¿no? Los voluntarios van desde diferentes organizaciones. Sociedad Bíblica aquí tiene un papel fundamental en cuanto a las escrituras, porque es esa parte en la que nosotros entregamos escrituras. Se proveen los evangelios. Exactamente, o las porciones de correcto. Porque además todo esto se hace gracias a la ayuda de los donantes de Sociedad Bíblica. Claro. Cuando uno aporta a la obra bíblica, está promoviendo que en diferentes lugares, en diferentes contextos se pueda compartir. Entonces sí, se realizan dos tipos de paquetes, ¿no? Uno en árabe español y otro en árabe francés, porque depende de la persona, pues bueno, el idioma que hablen. Y se entrega el Evangelio en español, árabe español o árabe francés, el libro Mascor Carpintero, como has dicho, el DVD de María Magdalena, pero luego aparte van otros dispositivos más avanzados tecnológicamente, van una tarjeta con un QR para poder hacer, digamos, una introducción más, online, efectivamente, ¿no? Contenidos online, un dispositivo USB, e incluso también hemos regalado años anteriores la Biblia en audio, el Nuevo Testamento en audio dramatizado, tanto en árabe como en español. Entonces esto les llama mucho la atención. Me imagino que en tantos años tiene que haber muchos testimonios del impacto, ¿no? De este servicio, este ministerio, este trabajo. Pero no sé si tienes algún testimonio reciente que nos podrías compartir. De hecho, me lo he traído escrito. Esto es un testimonio del año 2024, un micro relato pequeñito que voy a compartir con vosotros porque me pareció muy impactante. Es verdad que todos los años se reúne el comité de las diferentes entidades que forman Operación Tránsito y ahí se hace un análisis, pues cómo ha ido, qué tal, cuánta literatura se ha repartido y se comparten estos testimonios, ¿no? Que son muy bonitos. Dice así: un argelino nacido en una familia musulmana se alejó del Islam al crecer, pues sus enseñanzas ya no le llegaban, y con el tiempo llegó a odiar al Dios del Islam. Abandonó la fe por completo y se volvió ateo, pero esta decisión trajo nuevos problemas ya que sus compañeros lo perseguían por no creer en el Dios musulmán. Al hablar con los evangelistas le ofrecieron el libro Más que un carpintero y un Nuevo Testamento. Algo del mensaje le intrigó y su deseo de conocer más sobre Dios y la Biblia creció. Al día siguiente se reunió de nuevo con los evangelistas. Tenía muchas preguntas y pasaron 3 horas respondiéndole. Estaba cautivado y se fue con hambre de saber más. Continuó leyendo la Biblia por su propia cuenta y se unió a los evangelistas en su testimonio. Aunque no creía, ayudaba explicando a otros, a compatriotas, conceptos con ejemplos y parábolas para que lo pudieran entender mejor. Se conmovió especialmente a ver la adoración en árabe. Escuchaba con una sonrisa, disfrutando claramente de las palabras y la música que estaban ocurriendo en árabe. Una semana después entregó su vida a Jesús, orando para recibirlo como su Señor y Salvador. Esa misma noche pidió canciones de adoración en árabe para poder descargarlas y escucharlas. Es evidente que su corazón había sido transformado. Qué bonito. Qué bonito testimonio. Y es una muestra, me imagino, de muchos otros testimonios. Efectivamente. Es una punta del iceberg, que en tantos años se vienen produciendo. Y lo que se puede, digamos, es el feedback, porque me imagino que la mayoría de del impacto no se puede ni medir, es intangible, ¿no? Efectivamente. Nosotros decimos, Jorge, que este proyecto es de 365 días, claro. No es un proyecto solo del verano. En el verano es cuando más esfuerzo hacemos porque es cuando se sucede este tránsito migratorio, pero el resto del tiempo muchos magrebíes viven en nuestras ciudades, comparten con nosotros, ¿no? Y de hecho también España tiene un reto frente a las olas de migración que están viniendo del norte de África y están introduciéndose en diferentes centros en nuestras localidades. Pues ahí se te pone una oportunidad para poder presentar el amor de Dios y el Evangelio a estas personas. Entonces estos paquetes que se utilizan en Operación Tránsito también pueden estar disponibles para poderlos usar
en las O localidades. sea que se ¿no? pueden conseguir aquí con facilidad Efectivamente. evangelios en árabe. Eso es, se pone en francés. contacto con Sociedad Bíblica y tratamos de proveer. Porque es cierto que mucho de este trabajo, cuando están parados en los puertos se les da, muchos lo reciben, otros lo rechazan. El que lo recibe se lo deja dentro del coche, a lo mejor más adelante lo lee, o al menos lo mete en el continente africano. Claro. Que eso a nosotros también nos interesa, porque quizás no sabes después en qué manos cae esa literatura y qué bendición puede ser que esa mano, eso llegue a... Sí, a eso me refería con que es imposible medir el impacto. Efectivamente. Porque el material que pasa, por ejemplo, a Marruecos o Argelia, algún otro país del Magreb, no se puede saber lo que pasa con él. Hay noticias de que muchas veces lo incautan, lo dejan, lo tiran, no sé, Eso es. pero también he escuchado de casos, igual no sé si estás en condiciones de confirmar algo así, pero yo he escuchado de casos de que gente después de vincular al aeropuerto los vende en mercadillos o por ahí, ¿no? Sí, porque sí, es sí, una sí. forma de hacer negocio y hay quien los compra. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas a veces... Pablo decía, ¿no? El apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa, ¿no? Efectivamente. Y cuando la palabra de Dios llega a un lugar... Efectivamente. Pues, No, es una cadena de dominó, ¿no? Claro. En la que no sabes la ficha final a la que eso va a llegar. Mi compañero Gonzalo Soriano, que es quien más ha estado metido en este ministerio desde por años, pues tiene cada anécdota, cada cosa que contar que de verdad que te impacta. Pues pero un día haremos una de anécdotas y de testimonio con Gonzalo Soriano, entonces. Muy bien, queremos seguir un poquito más abundando en este tema y te pregunto por los voluntarios, ¿no? Porque me imagino que habrá gente ahora escuchando y oye, a mí me gustaría participar en ese reparto, hablar con la gente, pero no debe ser tan fácil. Mínimo debe haber algún requisito o alguna formación básica, ¿no? Que deben tener estos voluntarios. El mayor puerto donde van más voluntarios suele ser Algeciras porque es donde más tráfico hay. Este año la verdad es que ha habido bastante buena acogida y se han llenado, los grupos que se abrían se han llenado y la verdad es que lo que intentamos siempre es que primero de todo se comprenda la cultura. Claro. No se trata de romper, no se trata de crear un muro, sino de romper ese muro. Y esto es muy importante porque si no se entiende la cultura árabe es muy difícil llegar a ella. Entonces, cuando los voluntarios llegan a los puertos donde se realiza esta labor, se les ofrece una formación, e incluso se les da pequeñas palabras en árabe para que puedan dirigirse, puedan hablar y puedan decir es un regalo, es gratis, es el Evangelio. Y además damos el Evangelio, que esto es importante. Me imagino que también aspectos tan básicos como cómo dirigirse a una mujer casada con su marido y tal, porque hace poco vi un documental de estos de viajeros, ¿no? Que hay tantos en la televisión, y vi una periodista que entrevistó a un judío ortodoxo y le fue a dar la mano y le dijo no. Claro. Lo siento, pero no. Efectivamente. Y esos detalles a veces impiden una buena comunicación, no la afectan. Además, creo que esta es una de las primeras cosas que tiene que tener un misionero que va a Operación Tránsito. Claro. Nosotros decimos siempre que lo más grande de este proyecto es que es una experiencia misionera pero sin salir de tu país, pero sigue siendo una experiencia misionera, por lo tanto tu mente tiene que estar abierta. También la forma de vestir, Jorge. Claro. O sea, hace mucho calor en Algeciras, estamos en pleno asfalto, estamos en un puerto con muchos coches, pero tienes que vestir de determinada manera para no generar una barrera en la primera contacto, ¿no? Claro, muy importante. Entonces, ahí hacemos una formación intensiva según llegan y también mucha oración. Y me imagino que además de esa formación, que es una parte importante, tiene que haber un gran trabajo logístico, ¿no? Para hacer ese reparto, tantos días, tanta cantidad de materiales. ¿Cómo se organiza esto en esos puertos que hemos mencionado, sobre todo Algeciras, Tarifa, Ceuta? Sí, no solamente es entregar material, sino también hacer los paquetes. Claro. Entonces, ahí se desarrolla, durante los días se desarrollan diferentes horarios de acuerdo con la salida de los ferries y se dividen los grupos de acuerdo al número de personas, ¿no? Si es un grupo muy numeroso, pues se parten dos, unos van al ferry de la mañana, otros a los ferries de las tardes y mientras unos están repartiendo, los otros están haciendo paquetes. Hay iglesias de allí, en la zona de Algeciras, que nos prestan sus locales para poder hacer puntos de reunión, puntos de encuentro, donde los voluntarios se encuentran, hacen formación, hacen oración, tienen pequeños devocionales y luego se pone la parte logística. Tenemos naves también donde se guarda la literatura, donde se, digamos, hace de almacén, de punto logístico para luego entregar y llevar a los diferentes puertos de España y de Francia también, porque en Francia también hay puertos donde se desarrolla este ministerio. Estamos en plena Operación Tránsito, estamos en el verano del 2025 actualmente.
y me imagino que tienes una previsión de el número de materiales o packs bíblicos que queréis, los contactos que os proponéis hacer en virtud de las experiencias de los últimos años. ¿Cuál viene siendo más o menos y qué expectativa tenéis para una campaña de verano como esta en la que estamos? Nosotros como Sociedad Bíblica, como nuestro principal material es el Evangelio, nos proponemos intentar repartir 44.000 Evangelios, ¿no? El año pasado fueron en torno a... En mano. En mano, efectivamente, entregar en mano. Exactamente. Vale. El año pasado, en total, de toda la literatura, con todo el pack que hemos hablado, ¿no? Se repartieron en torno a 90.000 packs. O sea, fue muy grande. Y es verdad que cada vez hay más coches, cada vez hay más Operación Tránsito, entonces se va subiendo progresivamente el número, menos en el año 2020, que obviamente pasó lo que pasó, 2021 igual, pero ahí cada año ha sido una subida progresiva, con lo cual nos habla, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que pueda haber un interés, pero además que estás introduciendo literatura y que la literatura pues pueda estar llegando. Claro. Es una de las pocas oportunidades que muchas personas de origen magrebí en sus países, en sus aldeas, en sus ciudades van a tener un contacto con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Y ya vemos por el testimonio que nos has traído tan bonito que habrá seguramente muchas personas, mucho pueblo marroquí, magrebí en general, que tienen hambre, ¿no?, por la palabra de Dios y que lo único que necesitan es tenerla en sus manos, ¿no? Efectivamente. Y además, Jorge, yo creo también lo potencial de esto está en que muchas de las personas regresarán otra vez a Europa, claro, a las ciudades, y aquí estamos las iglesias para, a lo mejor, esa semilla que ha sido sembrada en Operación Tránsito, después recoge el fruto una iglesia en, no sé, en Barcelona. Entonces, esto es lo bonito del Evangelio, es que tú siembras y la semilla quizá la recoge otro en otro momento histórico, pero ahí tenemos que estar preparados también para recogerla y para coger, ¿no? 44.000 evangelios, 90.000 packs, bueno, son números importantes, entregados en mano, no solamente así dejarlos en algún sitio. Son miles de contactos, de conversaciones, de charlas con personas, ¿no? Pues un gran trabajo y sin duda todo el trabajo, como dice la Biblia, ¿no?, pues tiene su fruto, y aunque no lo podamos medir con exactitud, seguramente que será un trabajo muy, muy fructífero. Deseamos que así sea. Y si alguien quisiera participar de esto, no sé si todavía está a tiempo de participar en esta campaña este de verano. Año ya está más cerrado, pero prepárate, porque para el año que viene queremos, y además Sociedad Bíblica quiere o va a intentar también poder abrir nuevos puertos, como pueda ser Valencia, Motril también, Almería lleva 2 años funcionando también. Entonces hay diferentes ferries que salen de diferentes lugares de la península, salvando Ceuta, Tarifa y Algeciras, que son los más conocidos. Pues hay otros lugares en España donde también queremos desarrollar esto, y creo que ahí es importante que bueno, uno se empiece a preparar y decir, oye, pues para el año que viene voy a empezar a ponerme en ello, ¿no? Pues ahora luego daremos los datos, pero básicamente a través de la página web se podría hacer, www.sociedadbiblica.es. Y ahí pueden disponer. Hay otra cosa también que me gustaría decir, ¿no? Yo siempre digo 3 maneras de ayudar. Una es físicamente yendo, siendo voluntario y yendo a trabajar y a sembrar. Otra muy importante para nosotros es ora por ello. Ora por estos misioneros que están saliendo al campo, que están regando, que están esparciendo la semilla. Y otra parte importante para nosotros es los donativos. Claro. Apoya económicamente también esta labor para que podamos seguir produciendo materiales, para que podamos seguir teniendo donaciones que nos permitan generar evangelios en árabe español, en árabe francés, y que podamos seguir repartiéndolo de esta manera gratuita, ¿no? Incluso creciendo, ¿no? Como lo has mencionado, en destinos y en cantidad de materiales distribuidos. Bueno, muy interesante, amigos, ya lo saben, y esto es Operación Tránsito, es apenas uno de los varios proyectos que Sociedad Bíblica desarrolla a lo largo del año, y desde luego muy interesante, pero tenemos otro muy cerquita de estas fechas, después del verano, otra de las grandes apuestas de la Sociedad Bíblica, que es la celebración anual de septiembre, mes de la Biblia.
Se ha elegido este mes por su valor histórico, la impresión de la primera Biblia completa en español, el 28 de septiembre de 1569, en Basilea, Suiza, la conocida como Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina. Y con esa fecha, con este mes, se busca fomentar la lectura, la meditación y la oración con la Biblia. Durante esta semana se ofrecen promociones de Biblias, actividades online, lecturas públicas, exposiciones, seminarios, campañas en redes sociales, etcétera, etcétera. Y se anima a difundir también la audiobiblia por WhatsApp. ¿Qué objetivos específicos pues persigue este mes de la Biblia y cómo se articulan este tipo de actividades concretas? La verdad es que este mes de la Biblia queremos volver a poner, o sea, siempre en septiembre es volver a poner el foco en la importancia que tenemos y en la gratitud de tener la palabra de Dios en nuestro idioma y de una manera tan accesible, que desde 3 euros puedes tener una Biblia y eso es un magnífico logro, porque es verdad que no todo el mundo la tiene a disposición. De hecho, el lema para este año es la Biblia sin barreras. La Biblia sin barreras de todo tipo, porque no se le va a poner la frontera a la palabra de Dios, pero aparte no debemos tampoco. Tiene que estar accesible. Y queremos animar a las iglesias a participar de este mes de la Biblia, poniendo la palabra de Dios otra vez en el foco, teniendo reuniones dominicales en las que se celebre, que podemos tener, que Dios nos sigue hablando, ¿no? A día de hoy. Y además aprovechar para hacer evangelismo, para mostrar, para abrir puertas de las iglesias, ¿no? A veces nos quedamos muy dentro, pero esto de abrir puertas, porque la Biblia además es un tesoro cultural. Es un tesoro cultural que trasciende. Nuestra Biblia del Oso es un tesoro cultural y del que los españoles nos sentimos mega orgullosos. Es una gran literatura, una gran obra literaria del siglo de oro. Entonces nos tenemos que sentir orgullosos. Durante estos meses, hasta septiembre, Sociedad Bíblica pone a disposición de las iglesias un 20% de subvención en materiales, en los materiales que son propios de la editorial de Sociedad Bíblica, Biblias misioneras, evangelios personalizados, Biblias 2020, BLB, Biblia de lenguaje básico, todos los materiales que tiene Sociedad Bíblica los ponemos a disposición de las iglesias con un 20% de subvención. Hablabas antes de Biblias por 3 euros, esto es, siempre me hace estallar un poco la cabeza. Exactamente. Pero, ¿cómo vienen los packs? ¿Se puede comprar una Biblia o se puede comprar un pack? Normalmente vienen en caja y es en caja donde se produce el efecto de este precio, ¿no? Sí. No es que la Biblia o su coste de producción cueste 3 euros. No, están subvencionados. Es que están subvencionados, por exactamente. Donativos, de mucha gente colabora. Siempre me gusta aclararlo porque es verdad que hay personas que dicen, no, la palabra de Dios debería ser gratis. Pero es que por desgracia el papel tiene un coste. Pero es que es fácil que sea gratis. La compras y la regalas. Exactamente. Esa es la forma en que sea gratis. Gratis a las personas. Ahora, comprar a por 3 euros, yo pienso, qué buena oportunidad. Muchas veces hablo con gente, me pasa a mí, qué difícil hablarle a un amigo, un vecino, un compañero de trabajo del Evangelio, qué difícil dar testimonio, cómo saco el tema. Y mira qué fácil. Mira, amigo, es el mes de la Biblia y te quiero regalar una Biblia. Efectivamente. Solo por ahí puede empezar una conversación o no, pero por lo menos la Biblia llega a la persona. Y generalmente las personas lo reciben muy bien porque es que les estás regalando un libro. Además, la ocasión pues es el mes de la Biblia. Ay, ¿y de dónde sale eso? Mira, pues justamente porque en 1579, en un mes de septiembre, se imprimió la primera Biblia del español. Y lo estamos celebrando, es que es así. Y la estamos celebrando, es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad? Por apenas 3 euros puede hacer un regalazo y tener una conversación significativa sobre la palabra de Dios con un amigo que no viene a la iglesia, ¿no? Efectivamente, sobre todo. efectivamente. Me decías, ¿los packs cómo vienen entonces? Porque pues si alguien quiere comprar, por ejemplo, una iglesia o una familia, quiere comprar varias... Normalmente depende del material que quieras coger, ¿vale? Por ejemplo, una Reina Valera 2020 misionera, vienen en cajas de 18 unidades. La caja, su precio normal suelen ser 72 euros, sale a 3 euros y pico la Biblia, y además tienes esta subvención del 20%. Por eso digo que es que realmente cada ejemplar te sale muy económico. Luego, los evangelios personalizados, 500 evangelios, pues su precio... ¿Qué significa personalizado? Pues que tú compras el evangelio de Juan. Imagínate que en la contraportada podemos poner el logotipo de tu iglesia, la dirección, el QR a la página web, a todo lo que quieras. Entonces, si estás haciendo una campaña evangelística y quieres regalar esos evangelios, ya no tienes que poner el sellito, sino sellar todos los evangelios que regales, sino que ya va directamente desde imprenta a tu iglesia y ya va como tú quieras. O sea que podemos tener nuestra propia operación tránsito en nuestro barrio, en el parking del supermercado. Exactamente, o donde sea, ¿no? Exactamente. Muy bien, qué maravilla. Bueno, pues ya lo saben, amigos, pues una oportunidad fantástica este mes de septiembre para
hacer esto, lo que venimos comentando, dar testimonio del valor de la palabra de Dios, simplemente comprándolo a un precio súper módico que consigue la Sociedad Bíblica con su esfuerzo, su trabajo y sus donantes, y poniéndolo gratis en manos de amigos, seres queridos, vecinos, a aquellas personas a las que a veces nos cuesta dar testimonio y que seguramente y posiblemente nos sorprendería ver el hambre, el deseo y el interés que puedan tener. Bueno, lo hemos dicho, pero aparte de estas maneras que hemos comentado, ¿hay alguna forma más en que se puede participar y promover el mes de la Biblia? ¿Cómo podemos hacerlo? La Sociedad Bíblica también está a disposición de las personas o las iglesias que quieran invitarnos, que vayamos también a su iglesia para contar un poco de efectivamente la historia de la traducción o lo que se considere. Pero además también hay otra cosa muy importante que viene en septiembre, que es algo que nos alegra y esperemos que lo podamos cumplir, ¿no? Y es que se va a imprimir ya el Evangelio de Lucas en lectura fácil. Digo esperamos porque bueno, luego las cosas de la imprenta a veces pues no van como uno quiere, ¿no? Pero Dios mediante, si todo va bien, en septiembre estaremos presentando el Evangelio de Lucas en lectura fácil. De ahí también nuestro lema de una Biblia sin barreras, que llega a todas las personas, ¿no? A personas con discapacidad. Con discapacidad, neurodiversidad. Que tengan dificultades para leer el texto normal de la Biblia, pero esta es una versión. Hay que decirlo, lo hemos mencionado creo que con Luis Fajardo en otra anterior entrevista, el director de la Sociedad Bíblica, que esto de lectura fácil es una norma europea, digamos, diseñada por expertos, psicopedagogos, maestros, profesionales de la educación. Es una normativa que facilita el acceso de la lectura de cualquier texto a las personas con discapacidad intelectual, sobre todo. Correcto. Y Sociedad Bíblica adopta esa norma y bajo esa norma realiza esta traducción. Exactamente. Y el Evangelio de Lucas es el primero de los evangelios. Es el primero de los evangelios. Se hicieron 6 parábolas y Padre Nuestro, y ahora sale el primero de los evangelios, que va a ser pues el primero, esperemos, de todos. Y poco a poco todo. Dios mediante, después nos meteremos con Hechos, con la historia de José. Son un poco la ruta que llevamos, ¿no? Exactamente, la ruta que llevamos. Pero Lucas va a ser un evento importante. Nos entregaron la semana pasada, sabéis que además para ser de lectura fácil tiene que estar validado por personas con discapacidad. Entonces la semana pasada nos entregaron la validación, una asociación que se dedica a esto, y la verdad es que ves la cantidad de correcciones. No es una asociación cristiana, es una asociación secular, pero sí que es verdad que los validadores tienen un perfil mixto, tanto personas que están sensibles a la religión como personas que no. Y nos interesan los dos perfiles, porque claro, no solamente este libro va a llegar a personas que a priori tienen conocimiento religioso. Entonces, pues la verdad es que muy interesante, y las anotaciones que nos han hecho nos hacen recapacitar en cuestiones que a veces dentro de la iglesia las ves tan normalizadas, que es volverte a salir de tu zona de confort y decir, espera, que esto igual no se entiende tan bien, y hay que aclarar y qué es y qué no es. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y esperemos que podamos cumplir objetivos y fechas, ¿no? Para poderlo presentar. Claro que sí. Bueno, allí estaremos también contándolo cuando se presente el Evangelio de Lucas, por fin podamos tenerlo en nuestras manos. Y o bien te llamaremos para una entrevista o algo haremos para recordarlo y transmitirlo a nuestros oyentes, a nuestros lectores en la Actualidad Evangélica. Damaris Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Enhorabuena a ti y a todo el equipo de Sociedad Bíblica de España, que hacéis un trabajo excelente, un trabajo que estoy seguro que la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas apreciamos muchísimo. Así que muchas gracias por seguir allí. Gracias por darnos este espacio. Nada, un placer. Y a vosotros, amigos, pues esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés. Ya sabéis que toda la información de esto que hemos hablado, de estos proyectos, Operación Tránsito, el mes de la Biblia en septiembre y mucho más, podéis verlo en la página web de Sociedad Bíblica, www.sociedadbiblica.org. Allí podéis encontrar toda la información, también información de cómo colaborar, si queréis hacer un donativo, si queréis participar de Operación Tránsito el año que viene o de cualquier otro proyecto como colaboradores voluntarios. Así que gracias por vuestra atención y recordad también que podéis ver esta y otras entrevistas que hemos hecho en el pasado en nuestra página web de YouTube. Allí podéis acceder a todas nuestras entrevistas, muchas tan interesantes como esta, en Actualidad Evangélica YouTube. Allí nos encontráis. Gracias, hasta la próxima y que el Señor os bendiga.